A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Microintensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Leonardo Basso es doctor en Economía y Políticas de Transporte y como miembro del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, trabaja en modelos de transporte en el contexto de la pandemia. Leonardo, ¿resiste el sistema de transportes chileno las reglas de distanciamiento social exigidas para evitar contagios? Las recomendaciones de la autoridad son tres. Lo primero es higiene, mucho lavado de manos. Segundo, uso de mascarilla. Y tercero, la autoridad sugiere que se mantenga 1 metro de distancia física en toda circunstancia. Lo que el estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería muestra es que conseguir ese metro de distancia al interior del transporte público requeriría simultáneamente vías exclusivas en todos los ejes congestionados de la ciudad, requeriría mantener una disminución de los viajes motorizados de entre 15 y 20% y además requeriría una muy planificada entrada diferida a los trabajos, de manera de que aproximadamente 20% de los viajes de la hora punta pasen a la hora fuera de punta. Sin embargo, para conseguir 1 metro de distancia eso ni siquiera es suficiente. Se requeriría más que duplicar el subsidio que hoy día recibe el transporte público de la región metropolitana, junto con aumentar la flota en un 30%. Todo esto parece inalcanzable, si bien las medidas de gestión tal vez son posibles aun cuando no están implementadas en el momento. La cuantiosa cantidad de recursos adicionales parecen hacer impracticable conseguir 1 metro de distancia al interior del transporte público como sugiere la autoridad. ¿Cómo debe, a tu juicio, pensarse el traslado de las personas en esta nueva realidad? Si dependiera de ti, ¿qué áreas fortalecerías? Conseguir 1 metro de distancia física al interior del transporte público parece simplemente inalcanzable. La pregunta siguiente que uno podría hacerse es, ¿qué es lo que se puede conseguir? Lo que demostramos en el reporte es que conseguir medio metro de distancia, esto es, intentar conseguir 2/3 de ocupación de los vehículos en vez de 1/3 que requiere el metro de distancia, es factible sin recursos adicionales, solo si se cumplen las otras 3 medidas. Pistas solo bus en todos los ejes congestionados de la ciudad, disminución de los viajes motorizados vía teletrabajo, clases online y traspaso a modos activos como la bicicleta, pero además una buena planificación de entradas diferidas. En ese caso, no se necesitarían recursos adicionales de subsidio ni flota adicional. ¿Es esto factible? Hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, que a quienes más les cuesta teletrabajar son precisamente las personas que más usan el transporte público, porque ambas están muy correlacionadas con ingresos. Segundo, que no tenemos por el momento una planificación de entradas diferidas. Y tercero, que quienes usan el transporte público son típicamente quienes hacen los viajes más largos y por lo tanto para quienes resulta más difícil usar modos activos, como la bicicleta. ¿Crees que las personas van a modificar sus hábitos de circulación en la ciudad? ¿Se usarán más bicicletas? ¿Veremos más peatones? ¿O la gente se subirá más a los autos? ¿Cuál es tu pronóstico? Lo que muestra la evidencia internacional es que evidentemente las personas tratan de solucionar individualmente los riesgos de contagio y eso posiblemente implica que se usarán más bicicletas y aquellos que pueden usarán el auto. Esas dos tendencias serán más fuertes o menos fuertes dependiendo de cuánto se logre avanzar en las medidas que efectivamente ayuden a que haya menos hacinamiento en el transporte público. Lo que sigue siendo fundamental, sigue siendo tremendamente fundamental y sí depende de los hábitos de las personas, es que las otras 2 medidas, el lavado de manos y el uso de mascarilla, se haga de manera muy habitual. Es necesario que eso complemente cualquier otra medida que se pueda tomar respecto del transporte público. Quiero cerrar por último diciendo que el problema que enfrenta el transporte público de la región metropolitana es un problema que se ha observado en todas las otras grandes capitales del mundo que tienen una participación del transporte público extensa. No es solo un problema que se observa en Santiago. En Cataluña se impuso inicialmente una ocupación máxima de 50%, pero descubrieron luego que eso resultaba ser infactible. Leonardo, ¿resiste el sistema de transportes chileno las reglas de distanciamiento social exigidas para evitar contagios? Las recomendaciones de la autoridad son 3. Lo primero es higiene, mucho lavado de manos. Segundo, uso de mascarilla. Y tercero, la autoridad sugiere que se mantenga 1 metro de distancia física en
toda circunstancia. Lo que el estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería muestra es que conseguir ese metro de distancia al interior del transporte público requeriría simultáneamente vías exclusivas en todos los ejes congestionados de la ciudad, requeriría mantener una disminución de los viajes motorizados de entre 15 y 20%, y además requeriría una muy planificada entrada diferida a los trabajos, de manera de que aproximadamente 20% de los viajes de la hora punta pasen a la hora fuera de punta. Sin embargo, para conseguir un metro de distancia eso ni siquiera es suficiente. Se requeriría más que duplicar el subsidio que hoy día recibe el transporte público de la región metropolitana, junto con aumentar la flota en un 30%. Todo esto parece inalcanzable, si bien las medidas de gestión tal vez son posibles aun cuando no están implementadas en el momento. La cuantiosa cantidad de recursos adicionales parecen hacer impracticable conseguir un metro de distancia al interior del transporte público como sugiere la autoridad. Fue el cuestionario a Leonardo Basso, doctor en Economía y Políticas de Transporte, aquí en Microintensamente. Luego, otros cuestionarios.